En Coria del Río hay más de 600 personas que se apellidan Japón. Aseguran que son descendientes de una expedición nipona que desembarcó aquí en el año 1614. Manuel, Japón, Japón. Me siento orgullosa de ser descendiente de Japón. Pues esta es la inscripción de bautismo de Catalina, que es la primera mujer que en este caso lleva como primer apellido Japón. El primer idioma que se utiliza es el castellano, evidentemente, pero el segundo no es el inglés, es el japonés. ¿Y eso significa? Cafetería churro irlandés. En la zona no quieren perder el tirón económico que supone este parentesco y las relaciones con Japón son cada vez más intensas. 2 manos, pegado labios. Los japoneses se lo llevan todo, flipan en colores, les encanta. Para nosotros es un honor tener aquí cualquier objeto que haya tocado Su Alteza Imperial, que ahora mismo es el emperador de Japón. Me siento samurái, sí, desde chico. Recorriendo las calles de Coria del Río, no es difícil encontrar algunos de los 600 vecinos que se apellidan Japón. ¿La esquina del reloj? Está la esquina del reloj, justo en bar de enfrente. Sí, ahí hay muchísima gente que es Japón. Para adelante, al final, hay una droguería. Y es Japón y lleva muchísimos años y también es descendencia de lo de japonés. José Manuel, que me han dicho que usted se llama Japón. Yo soy José Manuel Japón. La empresa mía está de servicio, se mueve mucho por fuera de Sevilla y cuando te ven que la razón social José Manuel Japón, coño, oye, pues esto es de Coria. ¿Tú fuiste a Japón? Sí, estuve allí. Le decíamos que éramos descendientes de japoneses y había personas que sabían la historia y los que la sabían pues nos hacía esta reverencia, para ellos era un halago enorme. Me llamo María del Rocío Japón Layosa. Yo siempre he admirado el pueblo japonés, sin saber que teníamos raíces japonesas. ¿Y usted se nota algo en los rasgos? Sí, es por la cara, como yo digo, como la luna, sí. Los rasgos, eso sí. La historia se remonta a 1613. Un samurái, Hasekura Tsunenaga, y Luis Sotelo, un monje franciscano de Sevilla que vive en Japón, son los encargados de dirigir una expedición a Occidente. El primer lugar de Europa donde desembarcan es Coria del Río. El viaje atracó aquí no por una casualidad, sino porque desde casi medio siglo o más antes de esa expedición, la mayor parte de los barcos que entraban y salían, sobre todo ligados con la América española, atracaban aquí, para cargar del todo sus barcos o para descargar y levantar el barco que pudiera llegar hasta la Arenal de Sevilla. El viaje desde la ciudad japonesa de Sendai duró casi un año. Tenía 2 destinos, Madrid y Roma, y 2 objetivos, uno económico y otro religioso. Por un lado, satisfacer los deseos de los japoneses de entrar en el flujo comercial que había entre Manila, o sea, las Islas Filipinas, que eran dominio español, y Nueva España, en México. Y al mismo tiempo trae un objetivo religioso, porque Luis Sotelo pretendía garantizar que a pesar de las persecuciones que había allí, las misiones cristianas siguieran en Japón. Por eso el viaje llega hasta aquí y termina en Roma. La primera vez que una institución oficial, como eran los daimíos del Japón de esa época, hacen ese viaje a Occidente es la expedición Keisho. La estatua del samurái Hasekura preside el paseo de Coria. Aquí están convencidos de que el apellido Japón proviene de algunos miembros de la expedición que decidieron no regresar a su país. Nosotros solemos decir, esa es la versión que dio el entonces príncipe heredero, Naruhito. Ahí detrás, al lado de donde está la estatua de Hasekura, que él plantó un cerezo cuando nos visitó en 2013. Que la expedición Keisho fue, desde el punto de vista comercial y religioso, un fracaso, pero que dejó aquí una huella indeleble que 400 años después lo sigue recordando, y que esa huella eran los que tenemos el apellido Japón. Nosotros no tenemos una prueba, digamos, taxativa del partido de nacimiento de nada, pero sí tenemos 2 hechos que encajan perfectamente. Y es que cuando ellos se van, poco tiempo después, hay gente con mayoría de edad que en los censos aparecen registrados ya con el apellido Japón. Viene ahí kanji japoneses, precisamente el nombre del establecimiento.
¿Y eso significa? Cafetería de Surrey Irlandés. Aquí también aparecen. Es curioso, ¿no?, que aparezca en inglés y en japonés. El primer idioma que se utiliza es el castellano, evidentemente, pero el segundo no es el inglés, es el japonés. Nos han visitado miles y miles de visitantes japoneses que aprovechando su estancia en Sevilla, vienen concretamente a Coria del Río porque saben que es un punto muy importante que conecta nuestra historia, la de Coria del Río, con la suya. Es que vienen buscando algún contacto con personas que se apellidan Japón. Se paran por la calle, se muestran el DNI y es como un encuentro ancestral que se produce 400 años más tarde. Pues todo un atractivo turístico innegable para tantos y tantos japoneses que pasan por Coria del Río a lo largo del año. En los años 80, un vecino de Coria, Virginio Carvajal Japón, empezó a tirar del hilo de los apellidos y descubrió que se remontaban siglos atrás. Uno de los puntos importantes en esta ruta es la iglesia de Santa María de la Estrella, donde nos encontramos precisamente ahora mismo, que en sus archivos bautismales nos encontramos con la primera persona que se apellida Japón, y es un documento muy interesante que desde Japón profesores de universidades vienen al año muchos para ver ese documento. Un poquito de suerte y leche. Pues esta es la inscripción de bautismo de Catalina, que es la primera mujer que en este caso lleva como primer apellido Japón. Es hija de Juan Martín Japón y de Magdalena de Castro, con la primera mujer que aparece inscrita en este libro en el año 1667, el 1 de noviembre concretamente, que es cuando nace. Entonces, ¿Catalina sería la primera descendiente de japoneses de la que se tiene constancia? Entendemos que sí, pero existe la posibilidad de que hubiesen otras inscripciones bautismales en el libro 3, que es lo más probable. Aparecerían personas también, tanto mujeres como hombres, con el apellido Japón. Pero el libro 3 de matrimonio pues desapareció. Digamos que los apellidos de Japón de Coria vendrían de estos que se quedaron. Exactamente, es que no hay otra forma. La falta de documentación que pueda acreditarlo no significa que no pueda ser verdad. Rafael Cortés conoce a casi todos los apellidados Japón de Coria. Nos presenta a los más mayores. Que venimos a hablar del tema del apellido Japón. Muy bien, Japón. El Japón, que hay 4 personas masculinos que se llaman Japón. El apellido doble porque mi padre y mi madre serían, por lo que dijeron, que ese era el primo. Tengo yo alguna idea de eso, de que vinieron aquí se quedaron un poco días mientras los principales fueron en barco a Sevilla y dejaron aquí el barco suyo y no sé, hicieron familiares. Quítate un momentito la mascarilla porque para mí es uno de los rasgos más de Japón que hay aquí en Coria. Eso dice. Sí. Yo no me fijo japonés. Tú no te pareces japonés, ¿no? Que el primero que vino aquí le dijo, yo me llamo, no sé, Manuel Japón. Mira, vamos a ponerte Japón. Exactamente, eso, exactamente así sería. Japón y ya está. Así sería. Hola, Salvadora, ¿qué pasa? Salvadora es la madre de las 2 únicas mujeres que se llaman Japón. Claro. Pasa. La que fue a Japón es esta. Estuvo 15 días, venía encantada. Está ahí en vuestra casa, ¿eh? Yo tengo las dos vacunas puestas. Me llamo Salvadora Japón Mellado. Que yo digo que me siento orgullosa de ser descendiente de Japón. Orgullosa. Porque el Japón es de lo más culto y tiene muchísimas cualidades. Los mejores del mundo. Nos sentimos como familia. Adiós, Salvadora. Adiós. Estos son algunos de los protagonistas de la exposición El rastro del samurái, que se hizo en el año 2013. Esta mujer era la mayor del grupo de los 400, Leonarda. Primero hicimos lo más duro, 400 retratos que localizó Rafael uno a uno. De ahí se seleccionaron los mayores, fundir los 46 y construir un rostro figurado, un rostro imaginario que representaría el rostro del samurái. Es como un viaje de ida y vuelta, ¿no? Era volver
a regalarles un samurái inventado gracias al que ellos nos trajeron de verdad, ¿no? Coria no deja de rendir homenaje a la expedición y también a Japón. Se organizan actividades, semanas culturales y fiestas similares a las japonesas, como el Toro Nagashi, donde se recuerda a los antepasados. El punto culminante fue la visita hace 8 años del ahora emperador y entonces príncipe Naruhito. Aquí guardan donaciones y recuerdos de muchas de las actividades que se hacen. Y también tenemos, como podéis ver aquí, pues una vitrina donde podéis encontrar todos los objetos que utilizó Su Alteza Imperial, el príncipe Naruhito, cuando estuvo en Coria, desde las toallas que utilizó, la copa, la pluma con la que firmó en el libro de honor. Para nosotros es un honor tener aquí cualquier objeto que haya tocado Su Alteza Imperial, que ahora mismo es el emperador de Japón. Pues en la sala tenemos diferentes grabados donde se explica lo que es la embajada que he hecho. Esta es una maqueta que nos donó la embajada de Japón después de terminar la expo. Todos son donaciones que nos hicieron japoneses que llegaron aquí. Yo creo que es el único municipio que hay en toda España donde hay una delegación específica para las relaciones con Japón. También es el único ayuntamiento en el que siempre ondea la bandera japonesa. Para nosotros la relación con Japón es algo muy especial, no solamente en lo emotivo, en lo familiar, sino que esto ha trascendido pues hasta relaciones económicas, por supuesto turísticas, comerciales, y además vemos que es una cuestión que de momento no tiene fin. Hola, bienvenidos a la sala Sendai. Esta es la casa de mi bisabuela. Mi bisabuela se llamaba Agripina Japón, por lo que era descendiente de los japoneses que vinieron a Coria en el 1600. Hemos quedado aquí para conocer a Antonio Bizcocho. Sí. Nos da a probar el sake de Coria que ha registrado y que triunfa allá donde va. Esto empezó como un souvenir, teníamos la idea, porque vienen muchos japoneses aquí a Coria, teníamos la idea de que, bueno, de darle un presente que uniera las dos culturas. Y hicimos esto. Aparte de ahí fue una locura. Se disparó el mercado, la gente lo tomó como propio, ha entrado de lleno en el ADN del pueblo. Coria no tenía tradición de vinos ni de licores, y ahora tiene su licor el pueblo. Bueno, tiene sus licores, sus ginebras, ahora tenemos de todo. Los japoneses se lo llevan todo, flipan en colores, les encanta. Hola Imae, os presento a Imae, es un amigo, íntimo amigo y compañero de batallas en el tema del sake. El primer japonés que prueba nuestro producto es Imae. Siempre. ¿El traje típico de qué época? Remonta hasta siglo VI-VII, que se puede ver prueba en el museo. De forma de falda, pantalón y chaqueta encima separado. Es que es muy bonito, ¿verdad? Sí. Precioso. Sí. Aquí, quiero. De dueño o jefe ofrece de sake al cliente o invitado. Así. Dos manos. Y pegado labios. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio. Genial. Mejor, por ejemplo, de ceremonia de boda, de manera de 3 veces. 1 y 2 y 3. Maravilloso. Kanpai. 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 A José Manuel y a Sergio, la cultura japonesa les guía en sus aficiones e impregna todos sus proyectos. El iaido en concreto se practica con lo que comúnmente se conoce como las katas, y son extractos de lo que se consideran combates que realizaban los samuráis. Por ejemplo, si yo realizo esta kata que se llama mae, yo estoy interpretando que hay un rival que viene hacia mí, él esquiva el primer corte y cuando ya me viene a buscar, pues defiendo y corto. Con el budismo y el shintoísmo,
les infundió una serie de códigos éticos que es el código del Bushido, ¿no? Por ejemplo, está la honradez, la sinceridad, la justicia, el correcto comportamiento, etcétera, ¿no? Me siento samurái, sí, desde chico. El carácter y la idiosincrasia del instrumento va ligado íntimamente al origen zen, ¿no? Los monjes no hicieron para meditar un instrumento de percusión o otro tipo de instrumento, sino hicieron uno de respiración, donde la respiración fuera lo que canalizara esa meditación. El mundo de la cultura japonesa me gustaba mucho, conocí a mi chica, pues ahí en mi primer cumpleaños me regaló una flauta hecha a mano artesanal, étnica, cultural, tradicional japonesa. Su familia también mantiene el apellido Japón, aunque ya, bueno, en ella se pierda un poco, ¿no? Esta es la flauta japonesa shakuhachi. Esto mide un shaku y hachi, que este es el instrumento que es puro y duro bambú tal cual. Aunque aparentemente es algo muy sencillo, es un bambú agujereado y poco más, los precios son bastante altos. Entonces las hago porque me gustaría dar a conocer este instrumento a mucha gente enamorada de la cultura japonesa, muchas vertientes, y que esto para ellos es totalmente desconocido. La expedición japonesa en Europa comienza en Coria, pero tiene otros escenarios, como Espartinas. Allí también quieren que se conozca su papel. Estamos trabajando con Turismo de Sevilla y de Coria para crear, digamos, una ruta y que a nivel turístico Espartinas también se pueda beneficiar de este hecho histórico que queremos dar a conocer. Estuvieron un año viviendo en el monasterio del Loreto y creemos que eso es importante que el mundo también lo sepa. Parte de la expedición vivió aquí en 1617, antes de su regreso a Japón. Muy buenos días, paz y bien. Estuvieron 13 meses. El samurái Hasekura, Fray Luis Sotelo y otros miembros de la embajada. Esto serviría como zona de hospedería. O sea, probablemente se alojarían aquí. Más algunas dependencias colindantes que sirvieran de hospedería para la embajada Keisho, ya que ellos no podían acceder al interior del convento. Los documentos dicen que fue Hasekura y otros 5 japoneses, porque Luis Sotelo entendemos que se quedó en la clausura. Quedan algunos restos todavía de algunos cerrajes en las paredes, de la que colgaban tapices por aquello de adecentar un poco el sitio. Podemos observar muchas oquedades en las paredes, donde ponían los candiles, donde podían poner algún libro, alguna vasija. El suelo, como se puede observar, es el genuino de la torre. Esta era la zona destinada a los seglares, para los 13 meses que pasaron a la vuelta, porque a la avenida, que venía la expedición completa, con 31 japoneses, estuvieron en la hacienda de Mejina, que era una hacienda mucho más preparada para acoger un gran número de personas. Y aquí encontramos las crónicas de este santuario, de este monasterio, la visita de Luis Sotelo. Pasaron aquí, en el dicho monasterio, Fray Luis, el embajador, y criados, hasta que tuvieron orden de volver a Japón, donde padeció glorioso martirio en el margen. Trajo a este convento el padre Luis Sotelo una reliquia del santo mártir San Pedro Bautista, comisario del Japón, que hoy está en la sacristía con su relicario. Esta era una época de rivalidades religiosas y en Japón los cristianos empezaron a ser perseguidos. Las reliquias que trajo la expedición se conservan aquí. Son esas dos figuras en formas de cono, que es donde podemos encontrar los huesos de los mártires de Japón. Y es lo que siempre se ha venerado en este lugar. Y esta es la autentificación de la llegada de las reliquias a este santuario. No vale solamente mostrar los huesos, sino que tienen que mostrar su documento que lo autentifique. Según la imprenta... Aquí se guarda información muy valiosa para los historiadores. Luis Ángel Slater ha estudiado la expedición y quiere destacar sobre todo la figura de uno de sus componentes. Estos son legajos. Cuando uno profundiza en la embajada, en su recorrido, en sus gestiones, se da cuenta de que el que estaba detrás de cada uno de los pasos era Fray Luis Sotelo.
El que animó a Masamune a enviar el barco era Fray Luis Sotelo. El que hizo las gestiones y hablaba por Hasekura no solo como traductor, sino como intérprete en el sentido de querer transmitir lo que era Fray Luis Sotelo, con una inteligencia muy bien dotada, porque tuvo sus estudios en Salamanca, en los jesuitas de Sevilla, una persona muy preparada, que hablaba estupendamente el japonés, algo que llamaba la atención a los propios japoneses. O sea, Luis Sotelo es el alma mater, el espíritu, la letra, el cuerpo de toda la expedición que he hecho. El viaje, que duró 4 años, tiene un final triste, no solo porque no consiguió sus objetivos. Hasekura falleció al cabo de 1 año de llegar a Japón y Fray Luis Sotelo murió allí martirizado por cristiano. La ciudad de Sevilla es también uno de los escenarios de esta historia. Aquí la expedición fue recibida con los más altos honores. Hola, ¿qué tal? Aquí encontramos a José Contreras, quien ha seguido las investigaciones sobre la embajada Keicho que inició su padre. Asegura que al menos 6 japoneses se quedaron aquí. Una boda y 2 testigos sirven para seguir la pista a 3 de ellos. En ese expediente matrimonial tenemos a Juan Agustín, que se casa en 1616 con Ana de Barahona, que no usa el apellido Japón, solamente su nombre de bautizo. Aquí viene la parte del documento de los testigos, Lucas Antonio, en el cual tampoco vuelve a usar el apellido Japón. Tengan en cuenta que era un converso. Él había sido bautizado y había sido convertido en la fe católica, y los conversos siempre estaban bajo sospecha. Y tenemos también a Juan Bautista, que se identifica como un servidor de Hasekura, que es de origen japonés. Todos proceden de un lugar llamado Kyungo, que por primera vez encontramos una base documental que demuestra que la expedición se quedó en la ciudad de Sevilla y en Espartinas. Aquí hay un pequeño recuerdo que guardo de uno de los viajes que hizo mi padre a Japón, en la que viene a decir que el hombre puede engañar al hombre, pero el hombre nunca puede engañar a Dios. José Contreras nos sorprende con un hallazgo de sus investigaciones. Asegura que el apellido Japón de Coria no proviene de la expedición, sino de un apodo. Llegamos a la conclusión de que todos formaban una sola familia y descendían de Bartolomé Rodríguez, a veces se apodaba Bartolomé Martín, de apodo Japón, y que empieza a utilizar ese apodo después del año 1636. También sabemos que Bartolomé nació antes de que la embajada de Keicho llegara a Sevilla. Luego es imposible que formara parte de su tripulación. En este documento está el testamento de Bartolomé Rodríguez Japón, en el que él cuenta su vida. Bartolomé usa el apodo Japón después de ir a América y comerciar con América. Luego el origen del apodo no está en Coria, está en América. En Coria nos han enseñado un documento en el que aparece la partida de nacimiento de la primera persona que se llama Japón. Esa persona es Catalina, ¿verdad? Sí. Catalina Japón es nieta de Bartolomé Rodríguez. ¿Todos los apellidos Japón que hay en Coria? Son una sola familia. Descienden de este Bartolomé. Es verdad que, y esto hay que señalarlo, que el hecho de que los señores con el apellido que procede del apodo Japón no sean de origen japonés, no tiene nunca que quitarle importancia al papel que Coria ha tenido en la embajada de Keicho. También se han hecho pruebas de ADN. Se tomaron muestras a 100 habitantes de Sendai y a otros 83 de Coria, pero no se hallaron coincidencias. Más allá de si la descendencia es biológica o adoptada, Coria del Río ha conseguido crear un vínculo con Japón como no se ha hecho en ningún otro lugar. El coro de Abar ensaya cada lunes en los jardines de la ermita de San Juan. Entre su repertorio no faltan los temas japoneses. Tenemos bastantes piezas en japonés ya. Tenemos por lo menos 8 o 10 piezas, intentando de crear esos lazos tan bonitos con esa cultura, con tantos valores, y que yo la verdad que admiro cada vez más.
es la letra, porque bueno, con partitura me parece más complicado. Nos enseñaron cómo había que pronunciar, la guá, cómo hay que decirla, la I, por ejemplo, que tampoco es una I fuerte. Buscamos la traducción para saber lo que quieren decir, para ver de qué van. Que ya es un poco el día a día también del pueblo. Gracias también, sobre todo, por el trabajo de la asociación Hasekura, que hacen un trabajo genial y que a nosotros, pues afortunadamente, nos enroló en esta aventura. Nosotros en todos los conciertos que damos, cada vez que salimos fuera, siempre llevamos mínimo una canción en japonés. Y yo, personalmente, o bien algún componente del coro, adelanta unos pasos y explica el por qué interpretamos esa canción.